Muchas gracias, hermanos y amigos, por estar conectados. Tenemos un poco menos, bueno, bastante, quizás bastante menos que en la mañana y que otras veces. Eh, Puede que varios estén celebrando los días, la fiesta aún del Día de la Madre, y como saludamos por la tarde a una amiga que está en otra parte, la saludábamos en el Día de la Madre y nos reenvía un correo diciendo: gracias por saludarme en este día, pero aquí en este país no se celebra hoy el Día de la Madre, se celebra otros días, en otro momento. Así que, bueno, independiente de eso, vamos a compartir de la palabra del Señor, tanto para los que están y son hermanos de la iglesia, invitados de la iglesia, como hermanos de otros lugares también de nuestro país, y también los que puedan estar conectados de otros países y también de otras regiones. El propósito de esta reunión que tenemos el día domingo por la tarde es poder meditar en torno al Evangelio de nuestro Señor. No sabemos por qué estamos aquí todavía. En la voluntad del Señor estamos haciendo esta reunión, esta predicación del Evangelio de manera virtual. Se ha escuchado varias veces mencionar que estamos en cuarentena, estamos encerrados, pero la palabra de Dios es libre. Estamos confinados a estar en casa, pero la palabra de Dios corre y la palabra de Dios es glorificada. Y deseamos que eso sea verdad en esta tarde. Y como escuchábamos en la mañana, que el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios, pueda guiar la lectura que vamos a tener, la reflexión que vamos a hacer en torno a la palabra de Dios, y que la palabra misma sea de bendición para cada uno de nosotros. La palabra no está muerta. Dios usa circunstancias para llevar el Evangelio y hacerlo y para expandirlo a otros lugares. En el primer siglo permitió la persecución. Cuando los creyentes estaban juntos, el Señor permitió la persecución para que los creyentes fueran esparcidos, y como está el testimonio en el libro de los Hechos, los hermanos que fueron esparcidos fueron también esparciendo el Evangelio, y la mano de Dios estaba con ellos, y muchos creyeron a la verdad, a la verdad del Evangelio, a la verdad de Dios. En la Edad Media, muchos salieron y fueron, muchos salieron predicando el Evangelio y llegaron a lugares remotos, y muchos de ellos fueron trágicamente asesinados. Y en aquellos lugares, hoy hay testimonio del Evangelio. En aquellos lugares, de hecho, muchos de esos países donde mataron a muchos creyentes, hoy son países nominalmente llamados cristianos o, o protestantes. Al final del siglo, en los siglos XVI, XVII, cuando nace el protestantismo en Europa, el Evangelio es llevado a otros lugares también a través de la persecución. Y nosotros estamos aquí ahora. Estamos aquí frente a una pantalla, pero también expandiendo el Evangelio. El Señor lo ha permitido así. El Evangelio, mientras el Señor no venga, el Evangelio será siendo anunciado. Será siendo anunciado por nosotros, será siendo anunciado por otros, pero el cielo y la tierra han de pasar, pero su palabra no ha de pasar nunca.
Así que vamos a compartir en esta tarde algunas lecturas. Yo no sé cuán familiarizado está con la palabra de Dios, pero vamos a tener algunas lecturas relacionadas con el Evangelio. ¿Qué sabemos del Evangelio? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios respecto del Evangelio? El Evangelio pertenece a algún grupo llamado los evangélicos. Son ellos los que pueden apropiarse de esta palabra y ser ellos los transmisores del Evangelio, los evangélicos. Vamos a aprender algunas verdades respecto del Evangelio. Vamos a una primera lectura en Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15. Deseamos que tan solo la lectura de la palabra de Dios lleve bendición a nuestros corazones. El Evangelio no tan solo es para inconversos, principalmente es para inconversos, sí, pero el Evangelio es para cada uno de nosotros. Nuestro crecimiento también espiritual depende mucho de cuánto valoremos la obra de la cruz, porque el Evangelio habla de Cristo y de su muerte en cruz. Dice el capítulo 15 de Primera de Corintios, vamos a leer un par de versículos, a partir del versículo 1. Dice, además, os declaro, hermanos, el Evangelio. Aquí está la palabra, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hasta aquí, por el momento, en una primera lectura de la palabra del Señor. Aquí encontramos el mensaje de Pablo a los Corintios, la enseñanza de Pablo a los Corintios. Y podemos quizás dividir esta porción en tres partes relacionadas con el Evangelio. La primera división quizás está en el versículo 1, donde Pablo declara el Evangelio. Podemos decir que aquí es un Evangelio no muerto, es un Evangelio vivo, porque es un Evangelio que es anunciado. No es un Evangelio, no es un mensaje estático, es un mensaje que es predicado, o el Evangelio que es predicado, el Evangelio que es recibido, y en el Evangelio se persevera. Así que este primer versículo nos lleva a que el Evangelio es vivo, es algo que está en cada uno de los que ha recibido, que lo ha recibido. La segunda parte está en el versículo 2 y que tiene que ver con el alcance del Evangelio. El alcance del Evangelio. Aquellos que se les predica el Evangelio, aquellos que reciben
aquellos que perseveran, tienen este testimonio, dice el versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí tenemos el alcance del Evangelio, salvación, para el que cree. Y finalmente tenemos a partir del versículo 3, el contenido del Evangelio, entre el versículo 3, 4 y en los versículos 5 en adelante. El Evangelio está relacionado con Cristo. El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día, estaba escrito que así fuese, y así como estaba escrito, así fue, y no tan solo que Él resucitó, sino que Él dio testimonio, dejó testimonio de haber resucitado, dejó testimonio apareciendo a los suyos. No apareció a inconversos, apareció a los suyos, estuvo con los suyos, consoló a los suyos, dio testimonio a los suyos de lo que el mensaje que él había dado, el mensaje de la cruz que él anunció antes de su muerte, era un mensaje verdadero, apareciendo así a los suyos. Cuando el Señor resucita y van estos caminos, estos dos discípulos camino a Emaús, y el Señor se acerca a ellos, el Señor se acerca y conversa con ellos, y el Señor vela los ojos de ellos para que no le conociesen, por la vista. Pero al contrario, el Señor empieza a recordar todo lo que de él estaba escrito, los escritos de la ley, allí en el Pentateuco, en los escritos de Moisés, en los profetas, en los salmos. El Señor dice que toma la escritura y le enseña, partiendo de Moisés, siguiendo por los profetas y declarándole a través de los salmos todo lo que estaba escrito de él, todo lo que estaba escrito de él. Y mientras el Señor les enseñaba, les revelaba lo que estaba escrito de él, dice la Escritura que el corazón de ellos ardía. Era como un agua que entra en ebullición y que empieza, ¿verdad?, a brotar. Así es la palabra de Dios en el corazón de los suyos, recordando que el Señor es veraz, recordando que el Señor es suficiente para traer consolación a todo corazón desconsolado. Así que la escritura hablan acerca de él. Y estos discípulos que recibieron testimonio del Señor vuelven a Jerusalén, se juntan con los suyos y declaran aquellas cosas que el Señor les había declarado y que habían visto al Señor. Seguramente ese testimonio está aquí en el escrito de Pablo a los Corintios, recordando a aquellos dos, y no tan solo a aquellos dos, sino a los discípulos, a los 12, como son llamados, a todos los apóstoles, apareciendo también individualmente a Cefas, apareciendo individualmente a Jacobo, el testimonio de Pablo apareciéndole también a él, y en otra ocasión a más de 500 hermanos a la vez, cuando el Señor los cita a un monte en Galilea. Allí le verían, eso fue el mensaje de los ángeles. Id a Galilea, al monte que el Señor les ha indicado, porque allí le verían. Seguramente estos más de 500 hermanos que son mencionados, son aquellos que vieron al Señor allí en Galilea. Bien, el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es un mensaje de Dios. Fíjense que la palabra Evangelio aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Si usted cuenta, solo la palabra Evangelio
Solo la palabra evangelio aparece en los escritos, en los 4 evangelios, pero prácticamente 3 evangelios. No sé si la palabra evangelio aparece en Juan, pero por lo menos en Mateo, Marcos y Lucas aparecen 33 veces la palabra evangelio. Aparece más de 70 veces en el libro de los Hechos. Aparecen 33 veces en los evangelios y más de 70 veces entre los Hechos y las cartas, y una vez aparece en el libro del Apocalipsis el evangelio. El evangelio, esta buena noticia. Fíjense que el Señor usa esta palabra evangelio. Acompáñenme a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Vamos a leer algunas porciones de la palabra de Dios, dijimos. Aquí está el Señor junto a los mensajeros de Juan el Bautista. Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos a hablar con el Señor. Versículo 3 dice, le envía para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y dice el Señor, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres es anunciado el Evangelio. Es decir, este Evangelio es para los pobres, dice el Señor. Es decir, aquellos que están en una condición deplorable. A aquellas personas que no pueden saciarse a sí mismos. Aquellas personas que son necesitadas. Seguramente allí en esa porción, no tan solo pobre significa falta de sustento diario y cotidiano, sino quizás también pobres en espíritu, angustiados. Así como cuando el Señor se levanta en la sinagoga, allí en Lucas el capítulo 4, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Allí está la misma idea. El Señor, tomando la palabra, leyendo al profeta, lee esta porción intencionadamente. Cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Esa es la misma palabra evangelio. Buenas nuevas a los pobres. Sí, el Señor dice que el evangelio son buenas nuevas que van a venir a satisfacer, van a venir a llenar el corazón de necesitados. En Mateo el capítulo 4 el Señor sigue usando esta misma expresión, Mateo capítulo 4, o Mateo por lo menos da testimonio. Mateo 4, 23. Mateo da testimonio, dice en el versículo, Mateo capítulo 4, versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Allí está de nuevo, predicando, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Así que el evangelio del Señor usa esta expresión y muestra a los hombres que Él había venido para dar buenas nuevas, para anunciar el evangelio. Y no tan solo un evangelio que Él iba a mencionar, sino también un mensaje que debería ser enviado a todo el mundo. Marcos el capítulo 16. Marcos el capítulo 16. Allí está el Señor encomendando a los suyos
encomendando a los suyos, y dice en el versículo 15, Marcos 16, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El cómo debían ir, el Señor no lo dice. El cómo lo iban a hacer, el Señor tampoco lo menciona. ¿Con qué se iban a encontrar? Las dificultades con las cuales ellos se iban a encontrar. El Señor no les menciona nada de esos. Solo les da esta instrucción: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros estamos aquí usando la pantalla para predicar el evangelio. Muchos escuchan y han escuchado, y las iglesias están transmitiendo por online enseñanza de la palabra de Dios. Pero la iglesia debe estar ocupada también en predicar el evangelio. No tan solo, fíjense, el gobierno y los gobiernos de este mundo están preocupados de llevar una contabilidad de cuántos infectados hay. 4 millones de personas, 5 millones de personas, y el número de infectados por esta pandemia va a seguir por mucho tiempo. ¿Cuántos muertos ya hay a causa de la pandemia? Tomo un paréntesis para comentarles, orar por nuestros hermanos que están en otros lugares. Tenemos hermanos. Nosotros aquí en nuestro país aparentemente no hemos tenido grandes dificultades con la pandemia, pero hay hermanos nuestros en otros lugares que sí están sufriendo por causa de la pandemia. ¿Sabían ustedes que hay una región en Francia? Hay una región, bueno, en Francia hay muy pocos creyentes evangélicos. Solo el catolicismo se ha reducido considerablemente en estos últimos 20 años. Muy pocos practicantes católicos. Verdaderos creyentes, creo que es 0,01%. Bueno, una región, la región que lleva el estandarte y el testimonio del Evangelio en Francia, es una región cerca de Alemania llamada Alsacia. Y allí hay una ciudad cerca de frontera con Alemania y cerca de Suiza, una pequeña localidad de hermanos muy tocados por la pandemia. Solo en una iglesia que nosotros pudimos conocer hace un par de años atrás, y estuvimos varias veces ahí, más de 30 hermanos fallecieron por causa de la pandemia. Más de 30 hermanos. ¿Por qué el Señor ha permitido estas cosas? No lo sabemos. Pero a los hermanos allí que han sufrido y otros que sufren en sus casas, no por causa de la pandemia, pero sufren por causa del desprecio de sus familiares, por dar testimonio del Evangelio del Señor Jesús. Oremos por aquellos hermanos, oremos por los que sufren, y que el Señor permita que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad. Les mencionaba que los gobiernos llevan una contabilidad de los contagiados y los muertos. ¿Saben cuántos muertos han pasado a la eternidad sin Dios y sin salvación? Mientras nosotros estamos aquí escuchando una enseñanza, muchos están pasando a una eternidad sin salvación, sin Dios, expuestos a una condenación eterna. Pero el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Señor recorrió las aldeas y las ciudades
predicando, enseñando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Sí, ese es el efecto que produce el evangelio en el corazón de las personas. Es como un bálsamo. Isaías dice que toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Muestra una radiografía de la vida del hombre y dice que en el hombre no hay cosa sana, sino herida e hinchazón y podrida llaga. Y agrega Isaías, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y eso es lo que hace el Evangelio en la vida de los pecadores que reciben. Es un bálsamo, es un refrigerio. El Evangelio en la vida de aquel que cree es la potencia de Dios, como vamos a ver, la potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Volviendo a 1 Corintios capítulo 15, volviendo a 1 Corintios capítulo 15, el apóstol menciona y dice que él declara el evangelio que os he predicado, dice, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio predicado, el evangelio anunciado, el evangelio recibido, en el evangelio se persevera. Si usted mira esta porción, Pablo enseña a creyentes. Son los creyentes que están recibiendo este mensaje, no son los inconversos. Si aquí habemos 49, 50 escuchando, y cuántos otros más quizás tendremos 60, 70, en total personas escuchando, no sé cuántos son creyentes, pero aquí hay un mensaje en el cual debemos predicar, en el cual debemos nosotros recibir y en el cual debemos perseverar. Cuando el Señor allí nos enseña en el libro de los Hechos, la primera predicación de Pedro y que se convirtieron más de 3.000 personas, dice que la palabra fueron bautizados, recibieron la palabra, fueron bautizados, se añadieron aquel día a la iglesia, a los creyentes se añadieron, Dios añade a los creyentes, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros hemos estado perseverando, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, hemos mantenido la enseñanza, ¿verdad? En la comunión unos con otros, en alguna medida, el estar juntos permite comunicación, permite comunión, permite que estemos orando. Sí, no se compara con estar juntos, estimulándonos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Como el Señor quiere que lo hagamos. Pero no desvaloricemos este medio que tenemos. Estamos juntos, nos podemos ver, podemos orar al mismo Padre, tenemos el mismo Espíritu que se mueve entre los creyentes. Tenemos la palabra de Dios, la misma palabra que estamos leyendo. Dios se revela por medio de su palabra. Así que no le quitemos el valor a esto. Podemos estar juntos, estimulándonos a la lectura de la palabra de Dios. Y en este tiempo de confinamiento, que el Señor permita que podamos estar ocupados en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios. Dice la NBI de este versículo 1, dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, dice, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio, versículo 2 dice, mediante este evangelio, si se aferran
a la palabra que les prediqué, dice, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano, en vano. Aquí vamos a nuestro segundo punto que quiero destacar. Si el primer punto era el destacar la palabra evangelio, la importancia del evangelio, el Señor usa esta palabra evangelio que el Señor usa, esta palabra evangelio que es enviada a los pobres, esta palabra evangelio que es encomendada por el Señor a los suyos para ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Fíjense que esta palabra tiene efecto poderoso en la vida de todo aquel que cree. Dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos. Mediante este evangelio, dice esta versión NBI, mediante este evangelio son salvos, sois salvos. Si es que ustedes se aferran a esta verdad y no han creído en vano. Esta palabra salvación, esta palabra salvo, viene de una raíz de la palabra sosó, que el Señor usa también, y que nos muestra el alcance de este mensaje, el alcance del mensaje del Evangelio. Fíjense, esta palabra salvos, la palabra soso, significa salvar, significa liberar, significa librar de un peligro. Cuando anunciamos el Evangelio estamos librando, estamos anunciando la liberación, que hay liberación de un peligro. Fíjense que hay un peligro inminente. Y el peligro inminente es que el hombre sin Dios va a una condenación, va rumbo a una condenación eterna. El Señor allí en el sermón del monte, allí en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Él hace un llamado, un imperativo a los que le escuchaban y dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Estoy leyendo Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos y pocos. Muchos van por el camino espacioso. Muchos entran por esta puerta ancha, cuyo destino es la perdición. Los pocos que son mencionados entran por la puerta estrecha, caminan por el camino angosto, cuyo fin es la vida. Y el Señor agrega, son pocos los que la hallan. Muchos y pocos. La suma de los muchos más los pocos da la totalidad de los hombres. Y por lo tanto los hombres pueden ser divididos en estos dos grupos. Los muchos, que van rumbo a una condenación eterna, y los pocos, que van hacia la vida. Y es por eso que el mensaje del Evangelio suena y resuena, porque en el mensaje del Evangelio está el mensaje de Dios que anuncia salvación. Y esta es la buena noticia para aquellos que van rumbo a la condenación. Hay salvación, hay perdón. Dice, mediante este Evangelio sois salvos. Y esta palabra salvos, la palabra sosó que aparece, es la misma palabra que usó el Señor en Marcos el capítulo 16, cuando encomienda a los suyos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y agrega el Señor, el que creyere y fuere salvo, y fuere bautizado, será salvo. Ahí está la misma palabra.
será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ser salvo significa ser liberado, ser rescatado de una condenación eterna. Una vez le ejemplificábamos a una hermana que habló con nosotros para ser bautizada y preguntándole acerca de la salvación, qué significaba, qué entendía por ella. Bueno, un hermano le explicó, figuró esta idea con una casa en llamas y la persona dentro de esa casa en llamas, sin posibilidad alguna de escape, está confinada a morir. Lo que ella necesita en ese momento es ser librada, es ser rescatada. Es como aquel que cae en aguas profundas, ¿verdad? Torrentosas, olas grandes, como Pedro cuando cae, cuando va donde el Señor y al ver el fuerte viento y las olas, él comienza a hundirse y clama al Señor que lo libere, que lo rescate, porque él estaba perdiéndose, se estaba hundiendo, estaba a punto de morir, a punto de perecer. Es la importancia del Evangelio, salvación, liberación, para aquel que está en una condición peligrosa. Si el hombre le sorprende la muerte y parte a la eternidad sin Dios, será para perderse eternamente. Y allí está el mensaje liberador. Hay salvación, hay liberación de una eternidad, ser rescatado del infierno, ser librado de una condenación eterna por medio del Evangelio, ser librado, ser rescatado de una condenación eterna. Por lo tanto, esta es la importancia de este mensaje. Salvación para el que cree, condenación para el que no cree, y no hay más. ¿Qué hace la persona con el Evangelio? O lo cree o no lo cree. Id por todo el mundo, dijo el Señor, predicad el Evangelio. El que creyere, ahí está, el que creyere será salvo. Pero está también la opción de no creer el mensaje. Para aquel que no cree, mas el que no creyere, dice, será condenado. Juan lo menciona así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer, el que no quiere creer, el que pone limitaciones a creer, el que pone una barrera para no creer, por distintas razones. El que rehúsa creer, dice, no verá la vida, la ira de Dios está, la ira de Dios está sobre él. El Evangelio es un mensaje de Dios. El Evangelio es llamado el Evangelio de Jesús en Lucas, en Hechos capítulo 8. En Efesios es el Evangelio llamado el Evangelio de la paz. El Evangelio también es llamado el Evangelio de Dios. El Evangelio del Dios bendito, dice Pablo en Timoteo. A los Corintios, Pablo dice que él llegó a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la paz, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Nos muestra el origen de este mensaje. Este mensaje no está en nosotros. No hay poder alguno en nosotros para liberar, para perdonar, para salvar. Escuchábamos en la mañana que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios quien convence por su Santo Espíritu. Es Dios el que toma esta palabra y la lleva al corazón para que crean la verdad. El origen está en Dios, no en los hombres. También se mencionó en la mañana que no importa la elocuencia del predicador.
No importa la capacidad intelectual y la capacidad de oratoria que pueda tener el predicador. Un hermano muy sencillo. Pedro era pescador. Pedro predica a sus hermanos judíos, israelitas, y se convierten 3.000 personas. No era un gran orador, pero tenía la convicción de este mensaje, que había salvación para todo aquel que cree. Él lo experimentó en sí mismo. Él experimentó la gracia de Dios en él. Él experimentó el favor de Dios en su vida. Y es por eso que él sale con este mensaje. Pablo enseñando a los gentiles también. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, porque en el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este es el mensaje que es de Dios, no es ni de nosotros, ni es de un ángel. Si aún un ángel del cielo viniere y os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, el tal sea, dice, anatema. ¿Por qué el evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios. Romanos el capítulo 1. ¿Por qué el evangelio? Porque la justicia de Dios se revela en el evangelio. Romanos el capítulo 1. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo, ha leído ese pasaje, hemos estado aprendiendo los martes con Pablo, más el justo por la fe vivirá, testimonio de Habacuc, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Romanos el capítulo 2 dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Dios juzgará. Hay un día de juicio. También lo escuchamos en la mañana. Hay un día de juicio. Dios llamará a juicio. Dios llamará a su presencia. Llamado en el juicio del gran trono blanco. Terrible día. Terrible juez. No habrá quien se levante allí para defender. Grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros son abiertos. Y el juez dará lectura a las obras escritas en ellos. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y finalmente quiero mencionarle algo del contenido, y con esto quiero terminar. Versículos 3, 4 y 5, el contenido del evangelio. Cristo murió. Ese es el mensaje. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció. Y no hay otro mensaje. El Evangelio es este. Es el mensaje de Dios que nos lleva a la cruz de Cristo. Es el mensaje de Dios. Dice que Dios habló por medio de los profetas, habló de muchas maneras. En otro tiempo, hoy nos habla por medio del Hijo. Hoy nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dice que Él es el resplandor de la gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Estoy leyendo Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es sustentador de todas las cosas. Y Él, dice Hebreos, efectuó la purificación de nuestros pecados. Sí mismo. Él realizó, Él efectuó, Él ejecutó la obra de nuestra purificación, la obra de nuestra redención. Sí, Cristo murió por nuestros pecados. Somos pecadores.
El hombre es pecador. El hombre decidió vivir lejos de Dios. El hombre decidió vivir sin Dios. Necio aquel que no toma en cuenta a Dios en su vida y en sus proyectos. Necio, dijo el Señor cuando enseñaba, esta noche vienen a pedir tu alma. Necio, todo lo que has provisto, todo lo que hemos acumulado, todo lo que tenemos, ¿de quién será? Así es todo aquel que es rico para sí, pero no es rico para con Dios. El Señor efectuó la obra de nuestra purificación, de nuestra redención. Aquel que es en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquel que era en forma de Dios toma forma de siervo, es hecho semejante a los hombres, para que en esa condición de hombre él se humille a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. El Evangelio dice Cristo murió, no por sus pecados, porque Él es puro, Él es sin mancha, Él es apartado de los pecadores, Él es hecho más sublime que los cielos, Él es santo y puro. ¿Quién me redarguye? Dijo Él un día, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me puede acusar de pecado? ¿Quién me puede acusar de pecado? Él es puro, Él es puro, Él es santo. Y Él muere en la cruz por pecados que Él no cometió. Dice el profeta, Jehová carga en Él el pecado de todos nosotros. Si Cristo murió fue por nuestros pecados le llevan a la cruz. Él voluntariamente muere. Muere, no solo muere por el pecador, sino muere en lugar del pecador. Dice que Jehová carga en Él el pecado de todos nosotros. Y allí en la cruz Dios, dice Corintios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Había una barrera grande, inquebrantable, una barrera entre Dios y los hombres por causa de nuestros pecados. Nuestros pecados han hecho una división entre Dios y los hombres. El hombre no puede traspasar esa barrera. Solo Cristo vino para abrir por medio de la cruz una abertura de pasada, para que el hombre pueda acceder a la presencia de Dios. No por sus méritos, ningún mérito hay en nosotros, no por sus buenas obras, porque nuestras obras no nos salvan, no nos perdonan, no nos libertan, solo por la sangre de Cristo derramada allí en la cruz. Solo la sangre de Cristo es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El santo y justo muere por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El Dios eterno y santo muere en la cruz a favor del pecador. Cristo murió para que nosotros no fuésemos al infierno. La salvación y el perdón solo es aplicable a la vida de todo aquel que cree esta verdad. En Cristo hay seguridad porque Dios así lo enseña. La seguridad de la salvación radica en Dios. Dios ejecutó la obra por medio de su Hijo. El Evangelio es anunciado para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero terminar leyendo Juan 3:16, conocido pasaje. Apréndalo, atesórelo en su corazón. Medite en el contenido de él. Dice Juan 3:16, y con este versículo termino, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Vamos a orar.
Padre nuestro, te damos gracias por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por este mensaje que viene de parte tuya, estas buenas nuevas que anuncia al pecador perdido, al pecador que está lejos, aquel pecador que está ajeno a la gloria tuya, que no tiene acceso a tu presencia. El Evangelio anuncia que en Cristo hay liberación, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay salvación. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día. Por eso que nuestra fe no es vana, nuestra fe es viva, nuestra fe es real, porque creemos en uno que resucitó. Yo soy el que vivo, dijo el Señor allí en Apocalipsis. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves. Él tiene el poder de una vida indestructible. Padre nuestro, gracias por enseñarnos tu palabra y que tu palabra pueda ser albergada en nuestro corazón y que en nosotros los creyentes haya gratitud. Gratitud no solo por creer al mensaje del Evangelio, sino gratitud porque Cristo efectuó la obra que permitió liberarnos a nosotros de una condenación eterna. Y este mensaje es para todos, no es exclusivo de algunos. Todo aquel que cree, id por todo el mundo, dijo el Señor, y predicad el Evangelio. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Salvación para el que cree, condenación para el que rehúsa creer. Gracias, Señor, por estar en esta tarde leyendo tu palabra, anunciando el Evangelio, y bendice tu palabra en el corazón de cada uno de los oyentes. Te damos gracias a nuestro Dios. Nos encomendamos en tus manos, bajo tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.